خير. شوف السحابة تسحب الأرض. Right now, Jerusalem is shaking. ¿Qué está ocurriendo en Israel para que la tierra misma parezca estar reaccionando? Jerusalén tiembla. El río Jordán retrocede. Luces extrañas aparecen sobre el monte del templo. Montañas comienzan a agrietarse desde sus entrañas. Y mientras muchos miran solo la política, el paisaje entero parece estar enviando otra clase de mensaje. No hablamos de un solo evento. Hablamos de una convergencia. Señales distintas ocurriendo en la misma tierra que la Biblia señaló una y otra vez como escenario de momentos decisivos para la humanidad. Por eso tantos están prestando atención, porque Jerusalén no es una ciudad cualquiera. Es el punto donde historia, fe y profecía se cruzan. Y cuando la creación parece responder alrededor de ella, las preguntas se vuelven inevitables. ¿Son fenómenos aislados o advertencias que muchos no quieren reconocer? En este estudio vas a descubrir qué está ocurriendo en Israel, por qué tantos lo relacionan con antiguas profecías y qué podría significar para el tiempo que estamos viviendo. Quédate hasta el final, porque cuando la tierra habla en Jerusalén, el mundo entero debería escuchar. Si este mensaje te impacta, dale like y suscríbete, y comenta «Señor, despiértanos». Comenzó con las aguas. El río Jordán, ese mismo río donde el cielo se encontró con la tierra, retrocede ahora a un ritmo que desafía cualquier explicación natural. Lo que fue en su momento una corriente poderosa y vigorosa se ha reducido a un hilo de agua en muchos tramos. Secciones que antes requerían barcas para cruzar ahora pueden recorrerse a pie sobre tierra seca. Piedras antiguas y cimientos ocultos por siglos bajo las aguas emergen a la superficie, como si el río mismo se apartara deliberadamente para revelarlos. Los científicos apuntan al cambio climático, al uso excesivo del agua y a las represas río arriba. Ofrecen datos y gráficos arraigados en la lógica y en causas medibles. Sus modelos proyectan tendencias. Sus análisis cuantifican el retroceso. Pero lo que no pueden explicar es el momento exacto en que esto ocurre, ni la sensación profunda de que algo más está en juego. Los lugareños que han vivido junto a estas riberas por generaciones dicen que el río se siente diferente ahora, no solo más bajo, sino intencional, como si estuviera haciendo espacio para algo que viene. En Josué capítulo 3, la Biblia registra un momento en que el Jordán estaba en su crecida máxima, imposible de cruzar. Sin embargo, Dios ordenó a los sacerdotes que portaban el arca del pacto que pusieran sus pies en el agua, y cuando sus pies tocaron la superficie, las aguas se detuvieron. El río se apiló de un lado como una muralla, y los hijos de Israel cruzaron en tierra seca. Ese mismo suelo está siendo expuesto nuevamente. El río que se partió para Josué, el río donde Elías fue arrebatado al cielo, el río donde el mismo Jesús fue bautizado, se retira ahora otra vez. ¿Es esto coincidencia? ¿O está el Jordán señalando una vez más que se acerca un nuevo cruce? ¿Que Dios está preparando el camino para algo que prometió hace mucho tiempo? Porque a lo largo de las Escrituras, cuando el Jordán cambia, la historia se desplaza. Cuando sus aguas retroceden, las cosas ocultas son reveladas y el cielo comienza a moverse. El río habla y Jerusalén escucha. Hay una razón por la que el Jordán no es un río cualquiera en el imaginario bíblico. Es el río de los cruces decisivos, el río donde las transiciones más importantes de la historia sagrada se materializaron en agua y tierra. Cada vez que el Jordán se comporta de manera diferente a lo esperado, las escrituras registran que algo de proporciones históricas está a punto de ocurrir. Y ahora, una vez más, este río antiguo altera su comportamiento. Los que conocen esa historia no pueden simplemente voltear y seguir caminando. Pero el río fue solo el principio. Lo que ocurrió después no tuvo lugar en el agua, sino en el cielo sobre el suelo más sagrado de la tierra. Una noche tardía sobre el monte del templo y el monte Moria, una banda de luz apareció. No era el resplandor ordinario de la ciudad, no eran luces de aeronaves, no eran fuegos artificiales. Una luz suave pero poderosa, de un color plateado azulado, se extendió lentamente sobre toda la zona, flotando en silencio durante horas. Bañó las piedras antiguas, la cúpula de la roca y el muro occidental, con un resplandor etéreo antes de desvanecerse suavemente al acercarse el amanecer. Miles de personas lo presenciaron. Los videos se propagaron rápidamente. Muchos cayeron de rodillas justo donde estaban, con lágrimas en los ojos, sintiendo que veían algo muy por encima de la naturaleza. Los científicos lo catalogaron como un fenómeno atmosférico raro, quizás vinculado a partículas cargadas o formaciones de nubes inusuales.
Sus instrumentos registraron la luz, pero no pudieron identificar su fuente ni explicar por qué permaneció perfectamente quieta durante tanto tiempo directamente sobre el monte del templo. Pero quienes conocen las escrituras escucharon algo más profundo. En Ezequiel 43, contra 2 hasta 5, el profeta describe un momento de gloria divina. Y he aquí la gloria del Dios de Israel venía del oriente, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. El Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria del Señor llenó el templo. La luz no ascendió desde el suelo, vino desde arriba, reposó sobre el lugar mismo donde la presencia de Dios habitó en otro tiempo. En Apocalipsis 21-23 se nos dice de la Nueva Jerusalén: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina. ¿Podría ser esto un anticipo? Un recordatorio silencioso de que el Dios que llenó el tabernáculo y el primer templo no ha olvidado el lugar que eligió, que incluso ahora está atrayendo la atención hacia el monte Moria, la montaña donde Abraham ofreció a Isaac, donde Salomón construyó el templo y donde muchos creen que el tercer templo se levantará un día. La luz apareció sin previo aviso, permaneció sin explicación y dejó tras de sí una sola pregunta que resuena en el corazón de quienes vigilan. ¿Está comenzando a regresar la gloria del Señor a la ciudad que lleva su nombre? Aún mientras la luz se desvanecía aquel amanecer sobre el monte del templo, la tierra misma comenzó a hablar. En las laderas del monte Sión, grietas profundas y deliberadas aparecieron de repente, fisuras que corrían de este a oeste. No eran pequeñas fracturas producto de la erosión ordinaria. Eran súbitas, visibles y seguían abriéndose. Ingenieros y geólogos confirmaron el movimiento. La tierra bajo Jerusalén está sometida a una presión creciente, desplazándose lenta pero inconfundiblemente a lo largo de antiguas fallas geológicas. No ha habido ningún terremoto mayor. Sin embargo, la montaña se abría, y al mismo tiempo algo todavía más extraordinario se desplegaba en el cielo sobre la ciudad. Miles y miles de palomas blancas, el símbolo mismo del Espíritu Santo, se reunieron en una formación masiva. Volaron en círculos perfectos durante horas, moviéndose como una sola entidad, sin dispersarse jamás, manteniendo una dirección única como si esperaran una orden. No se alimentaron, no descansaron. Simplemente circularon sobre los lugares sagrados en una demostración que desafió todos los patrones conocidos del comportamiento animal. Los científicos lo describieron como una anomalía migratoria sin precedentes. No tienen una respuesta clara sobre por qué las palomas eligieron ese momento exacto, ese lugar exacto, ni por qué su vuelo permaneció tan disciplinado y unificado durante tanto tiempo. Pero las escrituras hablan con una claridad asombrosa. En Zacarías 14:4, el profeta declara: y sus pies se posarán en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en dos, de oriente a occidente, haciendo un valle muy grande. La montaña se divide tal como fue profetizado. Y la paloma, ese mismo pájaro que señaló el fin del juicio en los días de Noé y que descendió sobre Jesús en su bautismo, ahora se mueve en grandes números sobre la ciudad donde el Espíritu fue derramado en el día de Pentecostés. ¿Está gimiendo la creación misma en anticipación? ¿Están las montañas preparándose para las pisadas del Rey? ¿Están las palomas dando testimonio de que el Espíritu Santo se mueve en poder una vez más sobre Jerusalén? Hay algo en la paloma que trasciende las culturas y los siglos. No es un ave de combate, no es símbolo de poder terreno, no tiene garras ni grito de guerra. Su presencia no anuncia conquista, sino transición, no victoria humana, sino movimiento divino. Cuando aparecen en masa sobre lugares sagrados en formaciones que ningún ornitólogo puede explicar, los que conocen las escrituras no buscan respuestas en los libros de texto de biología. Buscan respuestas en los textos que hablan de ellas desde el principio de los tiempos registrados. Y en todos esos textos, la paloma aparece en los momentos donde un capítulo termina y otro comienza, donde la ira cede y la misericordia avanza, donde el Espíritu de Dios desciende sobre la carne humana para inaugurar algo completamente nuevo. La formación de esas miles de palomas sobre el cielo de Jerusalén no fue un espectáculo de naturaleza. Fue un recordatorio de que el mismo Espíritu que movía las aguas en el principio todavía se mueve, todavía elige sus momentos y todavía escoge sus símbolos con una precisión que ninguna coincidencia puede imitar. Entonces el cielo mismo pareció abrirse en juicio y advertencia. Sin ningún pronóstico previo, una violenta tormenta de granizo golpeó la ciudad.
Enormes trozos de hielo, algunos del tamaño de un puño, cayeron sobre la ciudad antigua, destrozando techos y ventanillas de autos. Al mismo tiempo, la lluvia que siguió no era transparente. Llevaba un tinte rojizo, como sangre diluida, manchando las antiguas piedras blancas de Jerusalén. Los meteorólogos quedaron atónitos. No podían explicar la aparición repentina de granizo tan grande en una región conocida por su clima seco, ni la extraña coloración de la lluvia que no contenía ninguna causa química o biológica obvia. Las escrituras ya habían descrito momentos como este. En Éxodo 9, durante las plagas sobre Egipto, granizo mezclado con fuego cayó del cielo, señal clara de intervención divina. En Apocalipsis 16:21 leemos sobre grandes piedras de granizo cayendo del cielo sobre los hombres durante los juicios finales. El granizo y la lluvia de color sangre no destruyeron la ciudad, golpearon y luego cesaron. Sin embargo, dejaron tras de sí una resistencia que permaneció en el área del monte del templo por días. Tal como está escrito en Joel, sangre y fuego y columnas de humo, cuando las piedras caen del cielo y la lluvia se vuelve roja sobre Jerusalén, la creación ya no guarda silencio, clama en voz alta desde el cielo. Tras la tormenta llegó un viento como ningún otro. Un viento abrasador del este se levantó de repente desde el desierto, arrastrando densas nubes de polvo rojo fino que cubrieron por completo la ciudad entera. La visibilidad cayó dramáticamente. El sol apareció como un orbe rojo sangre suspendido bajo en el cielo. El calor era opresivo y el polvo llevaba un olor metálico que perduró en el aire durante horas. Los expertos en meteorología señalaron que, aunque los vientos del este son comunes en la región, este fue mucho más fuerte y sostenido que los patrones normales, con una composición de polvo que mostraba trazas minerales inusuales que no correspondían a ninguna fuente conocida. En la Biblia, el viento del este es con frecuencia un instrumento en la mano de Dios. Fue ese viento el que trajo las langostas sobre Egipto. Fue ese mismo viento el que partió el Mar Rojo. Fue el viento del este el que marchitó la vid en la historia de Jonás. Ezequiel 17:10 advierte que el viento del este hará marchitar completamente una planta. Y ahora, ese mismo viento sopla con fuerza sobre Jerusalén una vez más. ¿Es una señal de juicio inminente? ¿O está limpiando el camino, eliminando lo que está seco y sin vida, preparando la tierra para lo que ha de venir? Esta misma pregunta resonó entre los que observaban desde sus tejados y balcones, incapaces de explicar por qué un viento tan cargado de historia bíblica elegía precisamente este momento para regresar. Y entonces el cielo mismo se tornó rojo. Durante varias tardes consecutivas, todo el horizonte sobre Jerusalén brilló de un carmesí profundo, como si los cielos reflejaran sangre derramada. En medio de ese cielo escarlata, testigos captaron nubes que formaban una cruz perfectamente definida, que permaneció visible durante casi una hora antes de disolverse lentamente. Astrónomos y meteorólogos lo llamaron una combinación rara de partículas de polvo y refracción de luz. Pero incluso ellos admitieron que la precisión de la formación en cruz era sumamente inusual, algo que sus modelos no podían producir de manera ordinaria. El profeta Joel declaró: «El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día grande y terrible del Señor». En Mateo 24 el propio Jesús dijo: «Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, un cielo rojo sangre sobre la ciudad donde fue derramada la sangre del Cordero y una cruz apareciendo entre las nubes». Estas no son meras curiosidades atmosféricas, son vallas publicitarias celestiales escritas en el lenguaje de las Escrituras para quienes tienen ojos para ver. Y su mensaje, aunque inconfundible para los que vigilan, pasa desapercibido para los que permanecen dormidos. Pero lo que vino después no se veía con los ojos, sino que se escuchaba con los oídos y se sentía en el pecho. Un sonido profundo y resonante, parecido a una trompeta lejana mezclada con una vibración metálica, comenzó a recorrer la ciudad antigua. No era trueno, no había tormentas, ni aeronaves, ni construcciones. Sin embargo, el sonido regresó noche tras noche rodando por las calles estrechas, haciendo vibrar las piedras del muro occidental y flotando sobre el monte del templo. Quienes lo escucharon lo describieron de maneras distintas. Algunos dijeron que sonaba como una trompeta convocando. Otros lo sintieron más como un gemido que sacudía el pecho más que los oídos. Las grabaciones se propagaron rápidamente. Las autoridades israelíes investigaron, pero no pudieron ofrecer ninguna causa oficial. En el libro de Apocalipsis capítulo 8 leemos sobre 7 trompetas entregadas a los ángeles. Antes de cada juicio importante, una trompeta suena como señal clara e inconfundible del cielo.
En Éxodo, el sonido de la trompeta se fue haciendo cada vez más fuerte mientras Dios descendía sobre el monte Sinaí. En Josué, la trompeta sonó y los muros de Jericó cayeron. A lo largo de las Escrituras, el sonido siempre ha precedido al movimiento de Dios. ¿Podrían estos tonos extraños ser trompetas celestiales comenzando a sonar sobre la ciudad que ocupa el centro de la línea de tiempo profética de Dios? ¿Una advertencia, un llamado a la atención o las primeras notas de un gran despertar que se avecina? La pregunta flota en el aire junto con el sonido mismo, esperando una respuesta que quizás llegue antes de lo que nadie imagina. La magnitud de lo que estaba ocurriendo no podía reducirse a una sola categoría. No era solo geológico, no era solo atmosférico, no era solo sonoro. Era todo al mismo tiempo, como si diferentes capas de la realidad estuvieran siendo sacudidas simultáneamente, cada una añadiendo su voz al coro de señales que resonaba sobre la ciudad santa. Y quienes habían dedicado años al estudio de las profecías bíblicas no podían ignorar la convergencia, porque según las Escrituras, no es en el aislamiento donde las señales adquieren su máximo significado, sino precisamente en su acumulación, en la forma en que se apilan unas sobre otras hasta que el peso de la evidencia ya no puede ser descartado. Como si los signos aún no fueran suficientes, nuevas fracturas comenzaron a aparecer cerca de la puerta oriental, la puerta dorada, la mismísima puerta por la que muchos creen que el Mesías entrará un día. Al mismo tiempo, pequeños pero súbitos socavones se abrieron en zonas que rodeaban la ciudad antigua. La tierra simplemente cedió en lugares que habían permanecido firmes durante siglos. No se registró ningún terremoto, no hubo lluvias intensas, solo la tierra abriéndose en silencio, como si algo debajo estuviera haciéndose notar de la única manera que le quedaba. La puerta oriental lleva siglos sellada. Otomanos, cruzados, conquistadores de diferentes eras intentaron, cada uno a su manera, borrar su significado o simplemente ignorarlo. Pero la profecía de Ezequiel 44 declaró que no sería abierta hasta que llegara el príncipe de paz. Ahora el suelo a su alrededor se agrieta sin terremotos, sin lluvias, sin ninguna causa verificable. ¿Está la tierra misma preparando el camino? ¿Está una puerta sellada comenzando a sentir el peso de lo que se acerca? Cuando los cimientos que durante mucho tiempo se consideraron inamovibles empiezan a desplazarse y abrirse, nos obliga a preguntarnos: ¿nos estamos acercando al momento en que los pies del rey se posarán nuevamente sobre este monte? Porque cuando Jerusalén se mueve, el mundo debe prestar atención, y en este momento, Jerusalén se está moviendo. Lo que hace que este momento en la historia sea diferente de todos los momentos anteriores no es únicamente la intensidad de las señales, sino la simultaneidad de su aparición. En tiempos anteriores, una señal podía surgir aquí, otra allá, separadas por décadas o siglos. Lo que se observa ahora es diferente. Es una compresión, una convergencia de elementos que en las Escrituras normalmente se describirían como separados por largos periodos de gestación histórica, presentándose juntos dentro de una ventana de tiempo que apenas abarca unos pocos años. El Jordán retrocediendo, las luces sobre el monte del templo, las fracturas en las montañas, los sonidos de trompeta, el silencio sobrenatural, las vacas rojas que emergen, el debate sobre el tercer templo que regresa a la conversación pública. Cada uno de estos elementos ha tenido sus precursores a lo largo de la historia. Pero la aparición de todos ellos juntos, en la ciudad específica que las profecías señalaron, durante una época de tensión global sin precedentes recientes, constituye algo que merece una atención seria y sostenida más allá de las explicaciones de conveniencia. ¿Se da cuenta la gente de lo que está sucediendo ahora mismo en Jerusalén? ¿O seguimos llamándolo normal? Hay una tensión creciente en el suelo, en el aire y debajo de él. Breves temblores que agrietan la piedra a lo largo de los bordes de la ciudad antigua, aguaceros repentinos que caen sin advertencia, fragmentos que caen del cielo tras interceptaciones lejanas, y luces que se forman en lo alto y permanecen más tiempo del esperado antes de desaparecer en el silencio, movimientos que no encajan del todo con nada predecible. Momentos que parecen estar construyéndose hacia algo, pero nadie puede decir exactamente qué. Y entonces la pregunta comienza a cambiar. No solo qué está sucediendo, sino cuándo todo se conecta. Hace apenas unas horas, en el día de la independencia de Jerusalén, un momento ya cargado de historia, identidad y reflexión, algo inusual comenzó a tomar forma sobre la ciudad. Al principio parecía una formación de nubes ordinaria, nada fuera de lugar, nada que demandara atención. Pero entonces la luz cambió, y al hacerlo, el contorno se agudizó, no en algo abstracto, sino en algo inconfundiblemente estructurado.
Una línea vertical intersectada por una horizontal, clara, centrada, sostenida en su lugar más tiempo del que la mayoría de las nubes permanece. Muchos de los que la vieron describieron lo mismo, una cruz suspendida en el cielo, tenuemente iluminada, como si la luz misma hubiera decidido definir sus bordes en lugar de disolverlos. No parpadeó, no se dispersó, se formó y permaneció. Hubo, por supuesto, otras explicaciones. Algunos señalaron la óptica atmosférica, cómo la luz solar puede interactuar con capas de humedad y materia en partículas, creando ilusiones geométricas. Otros hicieron referencia a la parestesia, la tendencia de la mente humana a reconocer formas familiares en la aleatoriedad. Y puede que sea así, pero lo que hizo difícil descartar este momento no fue solo la forma en sí, fue cuando apareció, porque este no era un momento tranquilo. El mundo, ya tenso, atravesaba una inestabilidad creciente, con conflictos escalando, incertidumbre aumentando y la sensación de que el cambio ya no era gradual sino acelerado. Y en momentos como estos, la gente no solo observa lo inusual, busca significado dentro de ello, especialmente cuando aparece sobre sus cabezas. A lo largo de la historia, las señales en el cielo nunca se han tratado con certeza, no llegan con explicaciones, no confirman nada de manera directa, pero interrumpen, mantienen la atención. Crean una pausa lo suficientemente larga como para que emerja una pregunta. ¿Fue solo luz y nubes alineándose por azar o se sintió significativo por el momento en que eligió aparecer? Nadie puede decirlo con certeza, pero para quienes lo presenciaron, fue suficiente. Suficiente para detenerse, suficiente para mirar más tiempo de lo habitual. Y a veces esa pausa, justo ahí entre lo que se ve y lo que se comprende, es donde comienza la pregunta más profunda. Algunos han señalado profecías antiguas, otros lo descartan como especulación, pero si lo que fue escrito sobre Jerusalén comienza a desplegarse en tiempo real, entonces quizás la verdadera pregunta no es si algo está llegando, es si ya estamos viendo el principio de ello. Los primeros cambios aparecieron en lugares que la mayoría de la gente pasaría por alto. A lo largo de los bordes exteriores de Jerusalén, donde la piedra antigua se encuentra con el terreno irregular, el suelo ha comenzado a comportarse de manera diferente. Pequeñas fracturas han aparecido en superficies secas. Secciones de tierra se han desplazado apenas lo suficiente como para perder su forma original. En algunas áreas, el suelo se ha asentado de manera desigual, como si algo debajo de él se estuviera ajustando bajo presión. Nada de esto es dramático por sí solo. No hay grandes destrucciones, no hay colapsos visibles, nada que fuerce una alarma inmediata. Pero la consistencia de estos cambios es lo que comienza a llamar la atención. Breves vibraciones han sido reportadas, sacudidas que pasan rápidamente sin dejar daños, solo una sensación persistente de que algo se movió y luego se detuvo. Los que las experimentaron describieron una secuencia que se repitió con variaciones menores. Una vibración suave bajo los pies, una pausa, luego un segundo movimiento ligeramente más fuerte, ligeramente más cercano. No lo suficientemente intenso para causar miedo, pero sí lo suficiente para interrumpir la conciencia habitual. Ese tipo de interrupción, la que no destruye ni aterroriza, sino que simplemente detiene, tiene una larga historia en el registro bíblico. No siempre la voz de Dios llega en el torbellino o en el fuego. A veces llega en una voz quieta y apacible, como le ocurrió al profeta Elías en el monte Joreb. A veces llega como un temblor tan sutil que solo lo perciben quienes ya están prestando atención. Y quizás esa es en parte la razón de estos microtemblores repetidos sobre el suelo de la ciudad más observada de la historia humana, no para demoler lo que existe, sino para despertar a quienes caminan sobre ese suelo sin mirar hacia abajo, sin preguntarse en qué están parados, sin considerar que la tierra misma puede estar transmitiendo un mensaje que las palabras nunca podrían entregar con la misma inmediatez. En algunas ubicaciones, estos movimientos se han repetido, no en un ritmo fijo, pero lo suficientemente cercanos entre sí como para sentirse conectados. Ahí es donde comienza el cambio. Porque el suelo aquí no es solo espacio físico, lleva capas, siglos de construcción, destrucción y reconstrucción comprimidos en la misma huella. Cada ajuste, incluso el más pequeño, viaja a través de toda esa historia, y eso cambia cómo se perciben estos movimientos. Muchos cristianos, en particular, han comenzado a expresar una reacción similar. Hay una conciencia compartida de que los eventos recientes alrededor del mundo, incluyendo lo que se está desarrollando aquí, pueden conectarse de alguna manera con la profecía bíblica.
no en una estructura clara o universalmente acordada, sino de una manera que se siente cada vez más relevante. En el Antiguo Testamento, el movimiento de la tierra nunca fue tratado como aleatorio. A menudo se describía como una respuesta, algo que ocurre cuando comienza un cambio más profundo. Hay un pasaje en Nahum 1:5 que dice: «Los montes tiemblan ante él y los collados se derriten, y la tierra se conmueve a su presencia». El enfoque no está en la destrucción en sí, sino en la idea de que el suelo reacciona cuando algo más grande está desplegándose. Mientras la gente miraba el horizonte, atónita ante el extraño resplandor que acababan de presenciar en lo alto, la tierra bajo sus pies comenzó a temblar de repente. El cambio llegó sin advertencia. Vientos feroces rugieron sin parar, impulsando cortinas de granizo y lluvia que convirtieron los barrios tranquilos en un caos arremolinado. Las aguas de inundación subieron rápidamente, tragándose manzanas enteras, cortando las vías de escape y obligando a las familias a huir sin más que la ropa que llevaban puesta. Lo que alguna vez se sintió sólido y familiar fue arrasado en una sola tarde. Luego, las montañas comenzaron a despertar. Cerca de Ridge Summit, las laderas cedieron bajo la presión. Los peñascos se soltaron, los cimientos se astillaron. Secciones enteras de ladera se deslizaron hacia abajo, arrastrando pedazos de vida ordinaria, coches, cercas, recuerdos. Las casas quedaron destrozadas, algunas completamente perdidas, otras demasiado peligrosas para regresar. No fue solo destrucción, fue un desmoronamiento completo. Las líneas eléctricas callaron. Las carreteras desaparecieron bajo los escombros, las señales se esfumaron. Las pequeñas comodidades de la rutina diaria, el café de la mañana, el trayecto habitual, la sensación de control, desaparecieron en un instante. Y en esa ruptura repentina llegó algo mucho más profundo que el simple miedo, porque momentos como estos no solo sacuden la tierra, sino que agitan las corrientes ocultas del corazón humano. Mateo 7:25 habla de una tormenta violenta, lluvias que descienden, inundaciones que suben, vientos que golpean contra una casa. No es meramente una escena de la naturaleza, sino una imagen de presión repentina que llega sin aviso. La parábola muestra que quienes escuchan verdaderamente las palabras de Jesús y las ponen en práctica, construyen una vida que se mantiene firme cuando todo lo demás colapsa. Cuando el suelo mismo se mueve, la gente comprende rápidamente algo vital. La verdadera crisis no es solo lo que ocurre afuera, el asunto más profundo reside en lo que han estado cargando por dentro. A medida que la tierra se asentaba lentamente y las aguas de la inundación comenzaban a retroceder, algo notable comenzó a emerger, no desde arriba, no desde los ríos, sino desde las profundidades del suelo mismo. Durante un levantamiento detallado cerca de Ridge Summit, donde el reciente deslizamiento de tierra había desgarrado la ladera, los equipos de rescate descubrieron un objeto inesperado enterrado bajo capas de suelo y piedra. No era escombros ordinarios. Una caja de madera antigua, desgastada y misteriosa, apareció cubierta de tallas intrincadas que nadie pudo identificar de inmediato. Su superficie estaba grabada con símbolos desvanecidos que parecían susurrar de una era hace mucho olvidada. Con manos cuidadosas abrieron la tapa. Lo que había dentro dejó a todos atónitos. 2 palomas blancas completamente vivas. Sin comida, sin agua, sin flujo de aire, que pudiera haberlas sostenido en ese espacio sellado y oscuro durante cualquier periodo de tiempo. Nadie pudo explicar cuánto tiempo habían estado atrapadas ni cómo habían sobrevivido ilesas. Los que estaban alrededor de la caja guardaron silencio al principio. Simplemente se quedaron ahí mirando, tratando de procesar la escena imposible ante ellos. En ese silencio de los testigos había algo más que asombro. Había una especie de reconocimiento humano ante lo que está más allá de la comprensión racional. Porque los seres humanos, cuando se enfrentan a lo verdaderamente inexplicable, no siempre gritan ni gesticulan. A veces simplemente se detienen. Abren los ojos más de lo habitual. Respiran diferente. Y en ese estado de recepción silenciosa, algo en ellos escucha con una claridad que la mente ocupada y ruidosa nunca podría alcanzar. Las 2 palomas no volaron de inmediato. Permanecieron quietas sobre el borde de la caja abierta por un instante, como si ellas también estuvieran absorbiendo el peso del momento, como si supieran que lo que acaba de ocurrir no era ordinario y que la primera respuesta adecuada ante lo sagrado siempre es la quietud. El momento del descubrimiento lo hacía aún más impactante. Esto ocurrió solo unos días después de que las violentas tormentas, las inundaciones y las laderas cambiantes hubieran remodelado el paisaje.
Sentía como si la agitación de la tierra hubiera descubierto deliberadamente algo largamente ocultado, algo que había estado esperando pacientemente bajo la superficie el momento adecuado para aparecer. En los textos sagrados, la paloma carga con un simbolismo profundo. Después del gran diluvio, una paloma regresó a Noé con una hoja de olivo, señalando que el juicio había pasado y una nueva vida podía comenzar. Más tarde, al inicio del ministerio de Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Muchos conectan ahora este hallazgo, la vieja caja y las dos palomas vivas que aparecieron en la estela de la destrucción, con estas historias antiguas. Algunos lo ven como una señal suave de que un nuevo capítulo se está desenvolviendo tranquilamente, no con truenos ni fanfarria, sino con un cambio sutil que ocurre profundamente debajo del mundo visible. Mientras todos aún procesaban ese descubrimiento imposible surgido del suelo, otro evento se desenvolvió esta vez abiertamente, a plena vista. Durante una tranquila reunión de oración vespertina, justo cuando se pronunció la última bendición, apareció un resplandor suave. No era la luz ordinaria del día, no era inmóvil. La luz se deslizaba lentamente, pulsando y girando con suavidad, cambiando de intensidad como si llevara su propio aliento tranquilo. Los que estaban más cerca no buscaron respuestas frenéticamente. Simplemente se quedaron quietos, porque el aire mismo se sentía transformado, más denso con presencia, pero lleno de una calma inesperada. Muchos dijeron después que fue un momento que las palabras apenas podían capturar. Lo que hizo el momento inolvidable no fue solo la luz, sino cuándo eligió aparecer. Después de que los cielos habían hablado, después de que la tierra había temblado, después de que lo oculto había sido descubierto, entonces, en un acto simple de renovación y compromiso, este suave resplandor emergió silenciosamente sin anuncio. Sin embargo, para los que estaban allí, no se sintió accidental. Lo que hizo el momento inolvidable no fue solo la luz en sí misma, sino el tipo de quietud que trajo consigo. No era la quietud del vacío. Era la quietud de quien ha sido visto, reconocido, sostenido, en la mirada de algo incomparablemente mayor. Las personas presentes en esa reunión de oración no necesitaron un teólogo que les explicara lo que estaban experimentando. Sus cuerpos lo sabían, sus corazones lo reconocieron. Y cuando la luz se fue, no dejó atrás un vacío, dejó atrás una certeza tranquila, que incluso en los tiempos de mayor presión y mayor incertidumbre hay una presencia que no abandona, que no se distrae, que no se olvida de los que buscan su rostro en las horas más oscuras. Mientras todos creían que las extrañas señales habían finalmente cesado, el siguiente descubrimiento lo cambió todo. Esta vez no estaba en el cielo, ni revelado por el agua, ni presenciado en una luz brillante. Estaba oculto en la oscuridad, profundamente dentro de una cueva remota, no lejos del área donde la tierra se había desplazado y agrietado. Los equipos de búsqueda encontraron un cuerpo. Su posición era perturbadora. Las manos estaban firmemente atadas. La forma estaba sostenida de una manera que no sugería ningún entierro u accidente ordinario. No había respuestas rápidas, ninguna identidad clara, ninguna línea de tiempo obvia, ninguna explicación inmediata. Quienes estaban allí dijeron casi nada al principio porque no se sintió como un hallazgo simple, se sintió como algo deliberadamente dejado atrás, inacabado e irresoluto. Algunos pensaron de inmediato en una profecía antigua, no de ruinas sino de personas que buscan desesperadamente refugio. Tal como está escrito, entrarán en las grietas de las rocas y en las cavernas de la tierra, por el espanto del Señor y por el brillo de su majestad, en Isaías 2:19. No todos lo vieron así. Algunos lo tomaron como un misterio histórico frío que aún espera ser resuelto. Otros lo sintieron como un sobrio recordatorio, no solo del pasado, sino de cómo la gente reacciona cuando se enfrenta a verdades incómodas, presión abrumadora o miedo profundo. En los últimos meses, una conversación largamente dormida ha comenzado a agitarse nuevamente. En la tradición judía, la vaca roja es central para los ritos antiguos de purificación, que en otro tiempo eran esenciales para restaurar el culto en el templo. Encontrar incluso un solo animal que cumpla plenamente con los estrictos requisitos bíblicos es extremadamente raro. Sin embargo, los informes hablan ahora de varios. Para algunos es simplemente una preparación religiosa práctica. Para otros se siente como que una pieza largamente faltante finalmente ha emergido. Porque esto no se trata meramente de animales. Se remonta profundamente a la historia. El primer templo se levantó bajo el rey Salomón. El segundo templo, posteriormente ampliado por Herodes, estuvo en pie hasta su destrucción en el año 70 DC.
no eran simples símbolos, eran centros físicos de fe y presencia, recordados ahora a través de los siglos. Y en un mundo ya tensionado por el conflicto, la incertidumbre y la división creciente, la posibilidad de reconstruir el templo está atrayendo una atención renovada. Tal como está escrito, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. No hay una fecha fija, no hay una declaración pública, pero una dirección clara. Y a veces la señal más nítida de cambio no es un evento dramático único, es cuando elementos dispersos comienzan a alinearse silenciosamente en el fondo. Lo que hace especialmente notable la convergencia de todos estos elementos, el río, las luces, los sonidos, las fracturas, las palomas, la vaca roja, no es solo que ocurran en proximidad temporal. Es que cada uno de ellos tiene un referente específico dentro de la narración bíblica. No son eventos genéricos que cualquier religión o sistema de creencias podría reclamar como propios. Son señales que corresponden, con una precisión que resulta difícil de ignorar, a los marcadores proféticos que los escritores bíblicos dejaron como indicadores para una generación futura. Los profetas no escribieron sobre eventos abstractos, escribieron sobre lugares concretos, ríos específicos, montañas identificables, fenómenos reconocibles. Y cuando esos mismos elementos concretos y específicos comienzan a comportarse de maneras que corresponden a las descripciones proféticas, la distancia entre la profecía antigua y el presente moderno se colapsa de una manera que ya no puede atribuirse solo a la imaginación de los creyentes. La generación que vive en 2026 y mira hacia Jerusalén se encuentra en una posición que ninguna generación anterior ocupó con la misma claridad, la de ver cómo los marcadores se activan uno por uno, en secuencia, en la ciudad exacta que los profetas señalaron. Para entender verdaderamente el peso profético de lo que está ocurriendo en Jerusalén, debemos regresar a uno de los textos más sorprendentes de toda la Biblia hebrea. La gran profecía del templo de Jerusalén que se encuentra en Isaías 2:1-3. En su traducción al español, las palabras resuenan con una claridad que trasciende los siglos. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Este pasaje triunfante que anuncia el templo de Jerusalén en los últimos días ocupa una posición única dentro de la arquitectura del libro de Isaías. Sirve como el oráculo inicial de todo lo que Isaías escribió. Para comprender por qué, se necesita un poco de contexto. El contenido de Isaías capítulo 1, contrariamente a lo que podría suponerse, no fue el más antiguo de los escritos de Isaías. El capítulo 1 es en realidad una serie de amonestaciones que cronológicamente habrían llegado justo después de la narrativa de Isaías 36 hasta 39, que relata la destrucción de Judá por las fuerzas asirias de Sennacherib en el año 701 a.C. y describe la salvación milagrosa de Jerusalén en ese momento. El contenido de Isaías 1 refleja la situación del año 700 a.C., en el aftermath de la destrucción de Judá, cuando lo único que quedaba de la nación israelita era la ciudad solitaria de Jerusalén. Si se colocara en orden cronológico, el material de Isaías 1 probablemente aparecería entre Isaías 39 e Isaías 40. Isaías 1 actúa de manera similar a la sección 1 de la Doctrina y Convenios en la tradición de los santos de los últimos días. Una colocación cronológica de esa sección la situaría entre otras secciones, pero fue colocada al principio de toda la colección, porque fue entregada específicamente como el prefacio del Señor para toda la compilación de revelaciones. Del mismo modo, el verdadero comienzo de los escritos de Isaías no fue ninguna parte de Isaías 1, sino el oráculo principal de Isaías 2, la gran profecía del templo de Jerusalén. En algún momento de la historia judía temprana, quizás alrededor del 620 a.C., durante el reinado del rey Josías, las amonestaciones que ahora constituyen Isaías 1 fueron colocadas en su posición actual como el prefacio del Señor para todo el libro de Isaías. No obstante ese prefacio, la naturaleza de Isaías 2:1-3 como el oráculo inaugural de todo lo que Isaías escribió era y sigue siendo obvia. Es interesante que Nefi, en su larga cita de los capítulos de Isaías, comenzara no con lo que ahora llamamos Isaías 1, sino con Isaías 2 como el oráculo principal de los escritos de Isaías.
La profecía del Templo de Jerusalén también sirve como el comienzo de lo que puede llamarse provechosamente Isaías, parte 1, Isaías 2 hasta 35. Esto requiere un poco de antecedentes para apreciarlo. Los eruditos bíblicos han reconocido durante mucho tiempo que las tendencias temáticas de Isaías 1 hasta 39 son bastante diferentes de los temas que aparecen en Isaías 40 hasta 66. Isaías 1 hasta 39 es conocido como el primer Isaías en gran parte del mundo de la erudición bíblica, mientras que Isaías 40 hasta 66 es generalmente conocido como el segundo Isaías. El consenso general de la erudición bíblica no vinculada a los santos de los últimos días es que el primer Isaías fue escrito por el propio Isaías en los años hasta el 700 A.C., pero que el segundo Isaías fue escrito por uno o más autores que vivieron hasta 2 siglos después, alrededor del 520 al 500 A.C., tras el regreso judío a Jerusalén desde la cautividad babilónica. Los temas tan diferentes de Isaías 1 hasta 39 e Isaías 40 hasta 66 convencen a ese consenso de que las dos secciones generales de Isaías no pudieron haber sido escritas por una misma persona. También se reconoce en general que Isaías 36 hasta 39 no fue escrito por el propio Isaías, sino por escritores bíblicos del siglo 7 AC. Tardío, que compilaron el registro histórico de Israel y Judá que se encuentra en los libros de Josué a 2 Reyes. El material de Isaías 36 hasta 39 es más o menos directamente citado de 2 Reyes 18 hasta 20. La mayoría de los comentaristas santos de los últimos días de la Biblia rechazan los varios modelos de 2 Isaías, debido en gran parte al hecho de que extensos pasajes de las partes tanto tempranas como tardías de Isaías aparecen o son aludidos en los escritos de Nefi y en las enseñanzas de Jacob y Abinadi. El hecho de que pasajes de todas las partes de Isaías, capítulos tempranos, medios y tardíos, aparezcan en el libro de Mormón, parecería indicar que todo el libro de Isaías existía en los días de Nefi, alrededor del 600 A.C., más o menos en el mismo estado que el actual libro de Isaías. Esto haría imposibles los varios modelos de 2 Isaías para comprender las diferencias temáticas entre las partes anteriores y posteriores del libro. Sin embargo, el hecho permanece: Isaías 2 hasta 35 es temáticamente muy diferente de Isaías 40 hasta 66. La razón de esto no es difícil de discernir. Los capítulos anteriores, con su énfasis temático en las amenazas y la destrucción que el antiguo Israel y Judá enfrentarían si no se arrepentían, estaban dirigidos a audiencias previas al 701 A.C., que aún no habían sido atacadas, destruidas o deportadas por los asirios. Los capítulos posteriores, con su énfasis en consolar al Israel herido y mirar hacia una regeneración y reunión de Israel en un periodo futuro distante, estaban dirigidos a una audiencia posterior al 701 A.C., esencialmente la pequeña comunidad de Israel en Jerusalén, que era el único remanente de todo Israel que no había sido destruido o deportado en los ataques asirios. Los capítulos tempranos de Isaías son temáticamente tan diferentes de los capítulos tardíos porque sus audiencias eran tan diferentes entre sí. Teniendo esto en cuenta, no sería inexacto referirse a Isaías 2 hasta 35 como Isaías parte 1 e Isaías 40 hasta 66 como Isaías parte 2. Esta distinción no solo reflejaría la realidad contextual y temática de las dos partes diferentes del libro de Isaías, sino que también aseguraría a los estudiantes que reconocer la división no nos obliga a aceptar la teoría de autoría de 2 Isaías. La estructura real del libro de Isaías puede mostrarse en estos términos ordenados cronológicamente. Primero, Isaías 2 hasta 35, el Isaías parte 1, compuesto por Isaías antes del 701 A.C. Segundo, Isaías 36 hasta 39, un puente histórico extraído de 2 Reyes 18 hasta 20. Tercero, Isaías 1, un oráculo posterior al 701 A, colocado más tarde como prefacio para todos los escritos de Isaías. Y cuarto, Isaías 40 hasta 66, el Isaías parte 2, compuesto por Isaías después del 700 A.C. Para explorar la Biblia de manera completa, es valioso conocer el contexto histórico real detrás de los escritos. El nombre real del hombre que llamamos en español Isaías era Yeshayahu, conocido en hebreo como Yeshayahu ben Amot. Vivió en el reino de Judá desde aproximadamente el 760 hasta el 685 A y presumiblemente pasó toda o la mayor parte de su vida residiendo en Jerusalén.
Su llamamiento como profeta a una edad joven llegó en una visión que fechó en el año en que murió el rey Usías, Isaías 6:1, que puede calcularse en el 742 a.c. Su relación con los reyes de Judá fue mixta. Fue ignorado en gran medida por Acaz, pero fue un consejero valioso del hijo de Acaz, Ezequías, quien se convirtió en el único monarca de Judá en el 715 a. En su vida, Isaías fue testigo de la destrucción del vecino del norte de Judá, el reino de Israel, y de la deportación de muchos miles de sus sobrevivientes a la cautividad en las regiones del norte y el este del imperio asirio. En el 701 a.c., Isaías también fue testigo de la casi completa destrucción del reino de Judá y la deportación de más de 200.000 personas más a la cautividad asiria. Los años finales de Isaías después del 700 a.c. los pasó en la única ciudad sobreviviente de Judá. Jerusalén era esencialmente una ciudad-estado solitaria durante 2 generaciones. Tras la muerte de Ezequías en el 687 a.c., Isaías se convirtió en persona non grata en la ciudad y, según la tradición judía, fue ejecutado tortuosamente por el hijo de Ezequías, Manasés. La gran profecía del templo de Jerusalén de Isaías parece haber sido escrita al comienzo de su ministerio profético, cuando era un hombre joven que informaba de una visión en la que veía la palabra de Dios concerniente a Judá y Jerusalén, Isaías 2:1, con énfasis añadido. En términos de interpretación, es vital subrayar aquí que el contexto de esta revelación era Judá y Jerusalén. El contexto de este oráculo está muy claramente establecido desde el principio. La revelación de Isaías era sobre Judá y Jerusalén, y el contexto temporal de la profecía está situado en los últimos días. El lugar específico dentro de Jerusalén es el monte de la casa del Señor, Isaías 2:2. El apóstrofe posesivo oscurece levemente la redacción exacta del hebreo original de Isaías, que literalmente significa montaña de la casa de Yahvé. Este monte es un lugar muy específico, no meramente una referencia metafórica a cualquier ubicación sagrada en general. Es la cima que también se conoce en la Biblia hebrea como el Monte Moria, 2 Crónicas 3:1, el famoso monte del templo en Jerusalén. El templo de Salomón, que estaba sobre el monte Moria, era comúnmente llamado la Casa del Señor desde el tiempo de su construcción, alrededor del 950 a.c., 1 Reyes 6:1, hasta el día de su destrucción en el 586 a.c., 2 Reyes 25:9. Por lo tanto, la frase montaña de la casa del Señor, tal como la usa Isaías, es una referencia clara y específica a un solo lugar, el monte del templo en Jerusalén, el sitio del templo de Salomón. Pero no era el templo de Salomón del que Isaías hablaba en su gran profecía del templo. El edificio construido por Salomón sería destruido por los babilonios en el 586 a.c., apenas un siglo después de la muerte de Isaías. Por el contrario, los últimos días mencionados en la profecía estarían a más de 27 siglos en el futuro de Isaías. El único significado contextual posible del oráculo de Isaías es que la casa del Señor de la que habló es un templo del pueblo de Judá que se construirá en Jerusalén sobre el monte Moria en los últimos días. Es instructivo considerar el título con el que los judíos se han referido al monte Moria por más de 2 milenios. Muchos años antes del nacimiento de Cristo, la costumbre judía llegó a requerir abstenerse de pronunciar el nombre divino hebreo Yahvé. Para la época de Jesús, el monte Moria ya no se mencionaba públicamente como la montaña de la casa de Yahvé, sino simplemente como la montaña de la casa, Har Habayit en hebreo, dejando sin pronunciar el nombre del Señor. Este es el título por el que todavía lo conocen todos los judíos en el Estado de Israel y en todo el mundo, Har Habayit, la montaña de la casa. Es un lugar donde los judíos que habían regresado a Jerusalén construyeron el templo de Zorobabel en el 520 a.c. y donde el templo de Herodes fue construido posteriormente en el 20 a.c. para reemplazar el edificio de 500 años de Zorobabel. Tanto el templo de Zorobabel como el de Herodes son conocidos en la conversación judía como el segundo templo. Fue el templo de Herodes el que Jesús conoció y reverenciaba y que fue destruido por los romanos cuando arrasaron Jerusalén en el año 70 de número C, poniendo fin al período del segundo templo. La tradición judía reconoce la gran profecía del templo de Isaías como prediciendo un templo judío en los últimos días sobre Har Habayit, un templo futuro al que se hace referencia en la conversación judía como el tercer templo,
Que el tercer templo sería un templo del pueblo de Israel está claro en las palabras de Isaías 2:3. Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Jacob, por supuesto, también era conocido como Israel. Por lo tanto, la casa del Dios de Jacob es la casa del Dios de Israel, la casa del Señor. Pero también es notable que el templo de Jerusalén en los últimos días está predicho como un lugar al que fluirán todas las naciones. El término hebreo traducido como naciones en Isaías 2:3 es Hagoyim, que literalmente significa los gentiles. Este pasaje podría legítimamente rendirse como hacia él fluirán todos los gentiles, lo que significa que el templo de Jerusalén en los últimos días atraería a toda la humanidad. En este punto es importante enfatizar que este estudio no intenta predecir cómo ni cuándo el templo de Jerusalén en los últimos días, al que se refiere Isaías 2, será construido sobre la montaña de la casa. El monte del templo judío en Jerusalén está actualmente ocupado por un santuario islámico construido en el año 687 de la C, conocido como la Cúpula de la Roca. Todo el monte del templo es conocido en la conversación islámica como Haram al-Sharif, el noble santuario, y en referencia a la mezquita de Al-Aqsa construida en el año 710 DC, justo al sur de la Cúpula de la Roca. Está generalmente acordado que la Cúpula de la Roca se encuentra sobre el lugar mismo de los templos antiguos en el monte Moria. Solo el tiempo dirá cómo el terreno en el que ahora se encuentra el santuario musulmán podría llegar a ser el sitio de un templo construido por el pueblo de Judá. Todo lo que la profecía de Isaías 2 señala con claridad es que eso es exactamente lo que está predicho, y esa predicción no puede cambiarse ni ignorarse. Y entonces todo enmudeció. Después del río que retrocedía, después de las luces extrañas, después del granizo y la lluvia roja como sangre, después del viento abrasador del este, después de los cielos escarlatas y las montañas que se resquebrajaban, Jerusalén se sumió en el silencio. No era un silencio ordinario, un silencio pesado y antinatural se posó sobre la ciudad. No cantaban pájaros, no soplaba el viento por las calles antiguas, incluso el zumbido lejano del tráfico pareció desvanecerse. Durante largos periodos de tiempo, la ciudad vieja quedó completamente quieta, como si el propio aire estuviera conteniendo el aliento. La gente salió a la calle y sintió la ausencia más que cualquier sonido. No era tranquilo, era apremiante, era expectante. Los científicos hablan de condiciones atmosféricas temporales o anomalías acústicas. Admiten que no pueden explicar del todo por qué distritos enteros caerían en un silencio tan completo al mismo tiempo, noche tras noche. Y en esa admisión, los límites del conocimiento empírico se hacen visibles. La ciencia, con toda su capacidad extraordinaria para medir, clasificar y predecir, trabaja dentro de un universo de causas y efectos conocidos. Cuando encuentra algo que no cabe en ese universo, su respuesta honesta es: no sabemos. Y esa honestidad, cuando emerge de labios de quienes tienen los instrumentos más sofisticados que la humanidad haya construido, abre involuntariamente un espacio. Un espacio donde la pregunta que la ciencia no puede responder se vuelve legítima. Un espacio donde la explicación espiritual no es un refugio de la ignorancia, sino la única categoría lo suficientemente amplia como para contener lo que se está observando. Porque hay silencios que los instrumentos pueden medir y silencios que solo el corazón puede percibir. Hay ausencias de sonido que tienen una causa física rastreable y ausencias que se sienten como una presencia, como si algo invisible y enormemente significativo estuviera ocupando el espacio donde antes había ruido. Los que habitaron esas calles durante esos días dijeron que el silencio no era la ausencia de algo, sino la llegada de algo. Una plenitud extraña que llenaba el vacío acústico con algo que no podía grabarse ni analizarse, solo sentirse con la parte del ser humano que trasciende los 5 sentidos ordinarios. Pero las escrituras han descrito desde hace mucho este tipo de silencio. En Apocalipsis 8:1 está escrito: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por espacio de media hora. Un silencio profundo antes de que comenzaran los últimos juicios de las trompetas. Y en Amós, el Señor declara que vendrá un hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Un silencio tan profundo que la gente buscará la voz de Dios y no la encontrará fácilmente. Todas estas señales, el retroceso de las aguas, las luces celestiales, las montañas que se dividen, el cielo rojo como sangre, las trompetas y ahora este silencio pesado y expectante,
no están ocurriendo en lugares diferentes ni en momentos distintos, están convergiendo ahora mismo en Jerusalén. La ciudad que ocupa el centro de la historia redentora de Dios tiembla, brilla, se resquebraja, clama y luego cae en silencio, como si la creación misma supiera que algo está a punto de desplegarse, como si el cielo dijera: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Esto ya no es solo una serie de eventos extraños, esto es alineación, esto es advertencia, esto es invitación. Hay tres palabras que raramente se reúnen en el mismo párrafo, y sin embargo las tres son necesarias para capturar lo que está ocurriendo. La alineación habla de orden, de que las piezas están encontrando su lugar después de siglos de dispersión. La advertencia habla de urgencia, de que el tiempo de la respuesta fácil se está acortando. Y la invitación habla de misericordia, de que incluso en la hora de los juicios proféticos, la puerta no se cierra sin antes llamar, sin antes dar tiempo para que el corazón se oriente hacia lo que importa. Ninguna de las tres puede existir sin las otras dos. Una alineación sin advertencia sería espectáculo. Una advertencia sin invitación sería solo terror. Una invitación sin alineación sería vacía de peso. Juntas, estas tres palabras describen el carácter de un Dios que actúa en la historia no para aplastar, sino para llamar, no para eliminar, sino para reunir a quienes tienen oídos para escuchar y corazones dispuestos a responder. La gran profecía del Templo de Jerusalén que se encuentra en Isaías 2:1 hasta 3 es uno de los pasajes más notables de la Biblia hebrea o de todas las escrituras antiguas. El profeta Isaías era hijo de Amós, conocido en hebreo como Yeshayahu ben Amot. Vivió en el reino de Judá aproximadamente entre el 760 y el 685 a.C., y su llamamiento como profeta a una edad joven llegó en una visión que fechó en el año en que murió el rey Usías. Isaías 6:1. Su relación con los reyes de Judá fue mixta. Fue ignorado en gran medida por Acaz, pero fue un consejero valioso del hijo de Acaz, Ezequías. En su vida, Isaías fue testigo de la destrucción del reino del norte de Israel y de la deportación de miles de sus sobrevivientes hacia las regiones del norte y el este del imperio asirio. En el 701 a.C. también fue testigo de la casi completa destrucción del reino de Judá y la deportación de más de 200.000 personas más a la cautividad asiria. Los años finales de Isaías, después del 700 a.C., los pasó en la única ciudad sobreviviente de Judá. Jerusalén era esencialmente una ciudad-estado solitaria durante 2 generaciones. La gran profecía del Templo de Jerusalén de Isaías fue escrita al comienzo de su ministerio profético y su contexto declarado de manera específica es Judá y Jerusalén. Además, su contexto temporal se sitúa en los últimos días, Isaías 2:2. El lugar específico dentro de Jerusalén al que señala la profecía es el monte de la casa del Señor, una referencia clara y específica a un solo lugar, el monte del templo en Jerusalén, el sitio del templo de Salomón. Este monte es conocido en hebreo como el monte Moria, mencionado en 2 Crónicas 3:1, y para los judíos de todo el mundo sigue siendo conocido simplemente como Jarabayit, el monte de la casa. Fue allí donde Salomón construyó el primer templo alrededor del 950 a.C. Allí donde el pueblo que regresó de la cautividad babilónica levantó el templo de Zorobabel en el 520 a.C. Allí donde el templo de Herodes fue construido en el 20 a.C. para reemplazar el edificio de 500 años de Zorobabel. Y fue el templo de Herodes el que Jesús conoció y reverenciaba, y que fue destruido por los romanos cuando arrasaron Jerusalén en el año 70 de Ciona, poniendo fin al período del segundo templo. La tradición judía reconoce la gran profecía del templo de Isaías como prediciendo un templo judío en los últimos días sobre Jarabayit, un templo futuro al que se refieren en la tradición judía como el tercer templo. Que el templo de Jerusalén en los últimos días sería un lugar al que todas las naciones fluirían, está claro en las palabras de Isaías 2:3. Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Actualmente el monte del templo está ocupado por un santuario islámico construido en el año 687 d.C., conocido como la Cúpula de la Roca. Solo el tiempo dirá cómo el terreno donde ahora se encuentra ese santuario podría llegar a ser el sitio de un templo construido por el pueblo de Judá. Todo lo que la profecía de Isaías 2 señala con claridad es que eso es exactamente lo que está predicho, y esa predicción no puede cambiarse ni ignorarse.
Reuniendo todo lo que se ha develado desde el principio de esta serie de señales, algo se vuelve ineludiblemente claro. No estamos ante incidentes separados que coinciden por azar en el mismo periodo de tiempo. Estamos ante una progresión, una secuencia donde cada elemento añade su voz a un coro que crece en volumen e intensidad. El río retrocede, las luces aparecen, las montañas se agrietan, el granizo cae. La lluvia enrojece, el viento del desierto sopla, los cielos se tiñen de escarlata y forman una cruz, las trompetas resuenan, y luego el silencio, ese silencio que no vacía sino que llena. Para quien observa sin filtros ideológicos, la pregunta no es si esto tiene importancia, la pregunta es si tenemos la valentía de detenernos y escuchar lo que todo ello está diciendo juntos. Lo que se destaca no es ningún evento aislado, sino el patrón inconfundible que atraviesa cada capa de los eventos recientes. Desde los cielos hasta las profundidades de la tierra, desde lo visible hasta lo oculto, cada señal se ha sentido distinta en el aislamiento, una luz misteriosa flotando en el cielo, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que convirtieron calles en ríos y laderas en caos. Un cofre antiguo desenterrado del deslizamiento que contenía 2 palomas blancas vivas que habían sobrevivido de alguna manera en total oscuridad, una luz suave y pulsante que apareció durante una reunión de oración vespertina, un cuerpo atado descubierto en una cueva remota, y ahora la conversación creciente en torno a las vacas rojas en la tradición judía. Tomados por separado, cada uno podría descartarse o explicarse racionalmente. Pero juntos forman una secuencia que se vuelve imposible de pasar por alto. Las escrituras hablan con frecuencia no en incidentes aislados, sino en patrones interconectados. En Lucas 21:11, Jesús describe grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y señales espantosas y grandes del cielo. No es un momento aislado, sino una convergencia de eventos que se desarrollan en diferentes ámbitos en diferentes momentos, pero extrañamente vinculados. Y esa vinculación es exactamente lo que muchos están comenzando a sentir hoy, no como prueba absoluta, no como profecía garantizada, sino como una reflexión profunda. El mundo en 2026 ya refleja esta inquietud interior de maneras llamativas. Las tensiones geopolíticas continúan hirviendo a fuego lento, con conflictos en el Medio Oriente escalando, las presiones económicas aumentando en medio de tensiones en la cadena de suministro y la inflación, y las divisiones sociales profundizándose en las naciones. Así como las inundaciones repentinas abrumaron paisajes familiares cerca de Ridge Summit, la ansiedad colectiva parece crecer de la noche a la mañana. Así como el suelo se desplazó y reveló tanto vida como sombra, las certezas largamente sostenidas en la sociedad, la política y la seguridad personal se sienten cada vez más inestables. En Efesios 5:14, el llamado resuena claro: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No se trata de pánico, se trata de despertar. Porque momentos como estos, ya sean perturbaciones naturales, descubrimientos simbólicos o simplemente fenómenos mal entendidos, comparten un efecto común: interrumpen lo ordinario. Apartan el enfoque de las distracciones diarias y lo dirigen hacia algo mucho más esencial. No todos leerán estas señales de la misma manera. Algunos las llamarán coincidencia, otros verán un significado más profundo. Pero lo que más importa es a dónde nos conducen, a un examen fresco de las prioridades, a un retorno a lo que verdaderamente perdura, a una búsqueda tranquila de algo inconmovible en un mundo que se siente cualquier cosa menos estable. A lo largo de la historia, las señales nunca fueron solo sobre el mundo exterior cambiando. Eran invitaciones para que la gente reconociera que algo dentro de ellos también necesitaba cambiar. Hay varias lecciones que emergen de todo lo que se ha desplegado. La primera es la conciencia. No el tipo ansioso impulsado por el miedo, sino una presencia tranquila e intencional. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos dice: no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es un llamado a vivir con atención, a moverse cada día con propósito más que en piloto automático. Hay también una lección sobre los cimientos. En Lucas 6:48, Jesús pinta la imagen de un sabio constructor. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Las tormentas llegarán, ya sean las inundaciones literales cerca de Ridge Summit o las figurativas de las incertidumbres de 2026. Lo que determina si nos mantenemos firmes no es la ausencia de presión, sino la profundidad y la fortaleza de lo que construimos nuestras vidas sobre. Hay además una lección de humildad. Miqueas 6:8 pregunta:
¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En tiempos de tensión global e inquietud personal, es tentador buscar respuestas en el ruido o en el control. Este versículo nos redirige suavemente hacia virtudes tranquilas y constantes: justicia, compasión y dependencia humilde como la verdadera brújula en medio de la complejidad. Y finalmente hay la lección de la paz. No la clase frágil que depende de circunstancias tranquilas, sino una estabilidad más profunda que se mantiene incluso cuando todo lo demás tiembla. En Juan 14:27 Jesús ofrece: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz no ignora las vacas rojas, la sombra de la cueva, ni la inquietud del mundo. Se eleva por encima de ellas. En última instancia, estas señales que se despliegan, sin importar cómo se entiendan finalmente, apuntan a algo profundamente personal. Nos recuerdan que la vida puede girar en un instante, que la certeza nunca está garantizada y que lo que finalmente cuenta no es el caos a nuestro alrededor, sino cómo elegimos vivir, pensar y responder desde adentro, porque los cimientos más sólidos rara vez se construyen en las temporadas tranquilas, se forjan y se revelan precisamente en las inciertas. Todo esto está sucediendo a la vez. El Jordán retirándose, la luz de gloria posándose sobre el monte del templo, las montañas agrietándose, los cielos declarando con granizo y lluvia roja y cielos carmesíes, las trompetas sonando. Y ahora este silencio pesado y expectante. Nada de esto es aleatorio, nada de esto es coincidencia. Jerusalén, la ciudad donde el Mesías fue crucificado, donde resucitó y donde ha prometido regresar, está hablando. Y el mensaje es claro: las señales que estamos presenciando son las mismas señales de las que hablan las Escrituras. No son meramente advertencias de juicio, son también invitaciones de misericordia. El propio Jesús dijo en Lucas 21:28: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Porque el más sólido de los cimientos no se construye en las temporadas de calma, se forja y se revela precisamente cuando todo lo exterior tiembla. Y lo que distingue a quienes permanecen de pie en los momentos de quiebre no es la ausencia de miedo, sino la presencia de algo que el miedo no puede tocar. Una fe que ha sido probada, una esperanza que no descansa en circunstancias, un amor que no depende de que el mundo esté en orden para mantenerse firme. Este no es el momento de dormir. Este no es el momento de seguir desplazándose sin prestar atención. Este es el momento de despertar, de arrepentirse y de volver al Señor con todo el corazón. La puerta de la gracia todavía está abierta, pero no permanecerá abierta para siempre. Si estás viendo esto ahora mismo, escucha la voz del centinela. Prepara tu corazón, búscalo mientras puede ser hallado. Vive en santidad, ama con fervor, vela y ora. Porque lo que se está desenvolviendo en Jerusalén no es solo la historia repitiéndose, es la profecía cumpliéndose ante nuestros ojos. Deja un comentario ahora mismo con el número 1 si crees que estas son las señales de los tiempos, si algo en tu corazón reconoció lo que has escuchado hoy y si eliges mantenerte despierto. Si este mensaje agitó algo en tu espíritu, dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete con las notificaciones activadas. Estamos viviendo tiempos serios, tiempos que exigen una atención real y una fe más profunda que la superficial. Pero servimos a un Dios poderoso. Muchos dijeron después que fue un momento que las palabras apenas podían capturar. Mantente fiel. Lo que hizo el momento inolvidable no fue solo la luz, sino cuando eligió aparecer y te guarde, después de que los cielos habían hablado, después de que la tierra había temblado, después de que lo oculto había sido descubierto. Entonces, en un acto simple de renovación y compromiso, este suave resplandor emergió silenciosamente sin anuncio. Sin embargo, para los que estaban allí, no se sintió accidental. Lo que hizo el momento inolvidable no fue solo la luz en sí misma, sino el tipo de quietud que trajo consigo. No era la quietud del vacío. Era la quietud de quien ha sido visto, reconocido, sostenido, en la mirada de algo incomparablemente mayor. Las personas presentes en esa reunión de oración no necesitaron un teólogo que les explicara lo que estaban experimentando. Sus cuerpos lo sabían, sus corazones lo reconocieron. Y cuando la luz se fue, no dejó atrás un vacío, dejó atrás una certeza tranquila, que incluso en los tiempos de mayor presión y mayor incertidumbre, hay una presencia que no abandona, que no se distrae, que no se olvida de los que buscan su rostro en las horas más oscuras. Mientras todos creían que las extrañas señales habían finalmente cesado, el siguiente descubrimiento lo cambió todo. Esta vez no estaba en el cielo, ni revelado por el agua, ni presenciado en una luz brillante.
Estaba oculto en la oscuridad, profundamente dentro de una cueva remota, no lejos del área donde la tierra se había desplazado y agrietado. Los equipos de búsqueda encontraron un cuerpo. Su posición era perturbadora. Las manos estaban firmemente atadas. La forma estaba sostenida de una manera que no sugería ningún entierro u accidente ordinario. No había respuestas rápidas, ninguna identidad clara, ninguna línea de tiempo obvia, ninguna explicación inmediata. Quienes estaban allí dijeron casi nada al principio porque no se sintió como un hallazgo simple, se sintió como algo deliberadamente dejado atrás, inacabado e irresoluto. Algunos pensaron de inmediato en una profecía antigua, no de ruinas sino de personas que buscan desesperadamente refugio. Tal como está escrito, entrarán en las grietas de las rocas y en las cavernas de la tierra, por el espanto del Señor y por el brillo de su majestad, en Isaías 2:19. No todos lo vieron así. Algunos lo tomaron como un misterio histórico frío que aún espera ser resuelto. Otros lo sintieron como un sobrio recordatorio, no solo del pasado, sino de cómo la gente reacciona cuando se enfrenta a verdades incómodas, presión abrumadora o miedo profundo. En los últimos meses, una conversación largamente dormida ha comenzado a agitarse nuevamente. En la tradición judía, la vaca roja es central para los ritos antiguos de purificación, que en otro tiempo eran esenciales para restaurar el culto en el templo. Encontrar incluso un solo animal que cumpla plenamente con los estrictos requisitos bíblicos es extremadamente raro. Sin embargo, los informes hablan ahora de varios. Para algunos es simplemente una preparación religiosa práctica. Para otros se siente como que una pieza largamente faltante finalmente ha emergido. Porque esto no se trata meramente de animales. Se remonta profundamente a la historia. El primer templo se levantó bajo el rey Salomón. El segundo templo, posteriormente ampliado por Herodes, estuvo en pie hasta su destrucción en el año 70 DC. No eran simples símbolos, eran centros físicos de fe y presencia, recordados ahora a través de los siglos. Y en un mundo ya tensionado por el conflicto, la incertidumbre y la división creciente, la posibilidad de reconstruir el templo está atrayendo una atención renovada. Tal como está escrito, la gloria de esta casa postrera será mayor que la de la primera. Ageo 2:9. No hay una fecha fija, no hay una declaración pública, pero una dirección clara. Y a veces la señal más nítida de cambio no es un evento dramático único. Es cuando elementos dispersos comienzan a alinearse silenciosamente en el fondo. Lo que hace especialmente notable la convergencia de todos estos elementos, el río, las luces, los sonidos, las fracturas, las palomas, la vaca roja, no es solo que ocurran en proximidad temporal. Es que cada uno de ellos tiene un referente específico dentro de la narración bíblica. No son eventos genéricos que cualquier religión o sistema de creencias podría reclamar como propios. Son señales que corresponden, con una precisión que resulta difícil de ignorar, a los marcadores proféticos que los escritores bíblicos dejaron como indicadores para una generación futura. Los profetas no escribieron sobre eventos abstractos, escribieron sobre lugares concretos, ríos específicos, montañas identificables, fenómenos reconocibles. Y cuando esos mismos elementos concretos y específicos comienzan a comportarse de maneras que corresponden a las descripciones proféticas, la distancia entre la profecía antigua y el presente moderno se colapsa de una manera que ya no puede atribuirse solo a la imaginación de los creyentes. La generación que vive en 2026 y mira hacia Jerusalén se encuentra en una posición que ninguna generación anterior ocupó con la misma claridad, la de ver cómo los marcadores se activan uno por uno, en secuencia, en la ciudad exacta que los profetas señalaron. Para entender verdaderamente el peso profético de lo que está ocurriendo en Jerusalén, debemos regresar a uno de los textos más sorprendentes de toda la Biblia hebrea. La gran profecía del templo de Jerusalén que se encuentra en Isaías 2:1-3. En su traducción al español, las palabras resuenan con una claridad que trasciende los siglos. Lo que vio Isaías, hijo de Amoz, acerca de Judá y Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Este pasaje triunfante que anuncia el templo de Jerusalén en los últimos días ocupa una posición única dentro de la arquitectura del libro de Isaías.
sirve como el oráculo inicial de todo lo que Isaías escribió. Para comprender por qué, se necesita un poco de contexto. El contenido de Isaías capítulo 1, contrariamente a lo que podría suponerse, no fue el más antiguo de los escritos de Isaías. El capítulo 1 es en realidad una serie de amonestaciones que cronológicamente habrían llegado justo después de la narrativa de Isaías 36 hasta 39, que relata la destrucción de Judá por las fuerzas asirias de Sennacherib en el año 701 a.C. y describe la salvación milagrosa de Jerusalén en ese momento. El contenido de Isaías 1 refleja la situación del año 700 a.C., en el aftermath de la destrucción de Judá, cuando lo único que quedaba de la nación israelita era la ciudad solitaria de Jerusalén. Si se colocara en orden cronológico, el material de Isaías 1 probablemente aparecería entre Isaías 39 e Isaías 40. Isaías 1 actúa de manera similar a la sección 1 de la Doctrina y Convenios en la tradición de los santos de los últimos días. Una colocación cronológica de esa sección la situaría entre otras secciones, pero fue colocada al principio de toda la colección, porque fue entregada específicamente como el prefacio del Señor para toda la compilación de revelaciones. Del mismo modo, el verdadero comienzo de los escritos de Isaías no fue ninguna parte de Isaías 1, sino el oráculo principal de Isaías 2, la gran profecía del Templo de Jerusalén. En algún momento de la historia judía temprana, quizás alrededor del 620 a.C., durante el reinado del rey Josías, las amonestaciones que ahora constituyen Isaías 1 fueron colocadas en su posición actual como el prefacio del Señor para todo el libro de Isaías. No obstante ese prefacio, la naturaleza de Isaías 2 contra 1 hasta 3 como el oráculo inaugural de todo lo que Isaías escribió era y sigue siendo obvia. Es interesante que Nefi, en su larga cita de los capítulos de Isaías, comenzara no con lo que ahora llamamos Isaías 1, sino con Isaías 2 como el oráculo principal de los escritos de Isaías. La profecía del Templo de Jerusalén también sirve como el comienzo de lo que puede llamarse provechosamente Isaías, parte 1, Isaías 2 hasta 35. Esto requiere un poco de antecedentes para apreciarlo. Los eruditos bíblicos han reconocido durante mucho tiempo que las tendencias temáticas de Isaías 1 hasta 39 son bastante diferentes de los temas que aparecen en Isaías 40 hasta 66. Isaías 1 hasta 39 es conocido como el primer Isaías en gran parte del mundo de la erudición bíblica, mientras que Isaías 40 hasta 66 es generalmente conocido como el segundo Isaías. El consenso general de la erudición bíblica no vinculada a los santos de los últimos días es que el primer Isaías fue escrito por el propio Isaías en los años hasta el 700 a.C., pero que el segundo Isaías fue escrito por uno o más autores que vivieron hasta 2 siglos después, alrededor del 520 al 500 a.C., tras el regreso judío a Jerusalén desde la cautividad babilónica. Los temas tan diferentes de Isaías 1 hasta 39 e Isaías 40 hasta 66 convencen a ese consenso de que las dos secciones generales de Isaías no pudieron haber sido escritas por una misma persona. También se reconoce en general que Isaías 36 hasta 39 no fue escrito por el propio Isaías, sino por escritores bíblicos del siglo 7 a.C. tardío que compilaron el registro histórico de Israel y Judá que se encuentra en los libros de Josué a 2 Reyes. El material de Isaías 36 hasta 39 es más o menos directamente citado de 2 Reyes 18 hasta 20. La mayoría de los comentaristas santos de los últimos días de la Biblia rechazan los varios modelos de 2 Isaías, debido en gran parte al hecho de que extensos pasajes de las partes tanto tempranas como tardías de Isaías aparecen o son aludidos en los escritos de Nefi y en las enseñanzas de Jacob y Abinadi. El hecho de que pasajes de todas las partes de Isaías, capítulos tempranos, medios y tardíos, aparezcan en el libro de Mormón, parecería indicar que todo el libro de Isaías existía en los días de Nefi, alrededor del 600 a.C., más o menos en el mismo estado que el actual libro de Isaías. Esto haría imposibles los varios modelos de 2 Isaías para comprender las diferencias temáticas entre las partes anteriores y posteriores del libro. Sin embargo, el hecho permanece. Isaías 2 hasta 35 es temáticamente muy diferente de Isaías 40 hasta 66. La razón de esto no es difícil de discernir. Los capítulos anteriores, con su énfasis temático en las amenazas y la destrucción que el antiguo Israel y Judá enfrentarían si no se arrepentían, estaban dirigidos a audiencias previas al 701 a.C., que aún no habían sido atacadas, destruidas o deportadas por los asirios.
Los capítulos posteriores, con su énfasis en consolar al Israel herido y mirar hacia una regeneración y reunión de Israel en un periodo futuro distante, estaban dirigidos a una audiencia posterior al 701 a.C., esencialmente la pequeña comunidad de Israel en Jerusalén, que era el único remanente de todo Israel que no había sido destruido o deportado en los ataques asirios. Los capítulos tempranos de Isaías son temáticamente tan diferentes de los capítulos tardíos porque sus audiencias eran tan diferentes entre sí. Teniendo esto en cuenta, no sería inexacto referirse a Isaías 2 hasta 35 como Isaías parte 1 e Isaías 40 hasta 66 como Isaías parte 2. Esta distinción no solo reflejaría la realidad contextual y temática de las dos partes diferentes del libro de Isaías, sino que también aseguraría a los estudiantes que reconocer la división no nos obliga a aceptar la teoría de autoría de dos Isaías. La estructura real del libro de Isaías puede mostrarse en estos términos ordenados cronológicamente. Primero, Isaías 2 hasta 35, el Isaías parte 1, compuesto por Isaías antes del 701 a.C. Segundo, Isaías 36 hasta 39, un puente histórico extraído de 2 Reyes 18 hasta 20. Tercero, Isaías 1, un oráculo posterior al 701 a, colocado más tarde como prefacio para todos los escritos de Isaías. Y cuarto, Isaías 40 hasta 66, el Isaías parte 2, compuesto por Isaías después del 700 a.C. Para explorar la Biblia de manera completa, es valioso conocer el contexto histórico real detrás de los escritos. El nombre real del hombre que llamamos en español Isaías era Yeshayahu, conocido en hebreo como Yeshayahu ben Amot. Vivió en el reino de Judá desde aproximadamente el 760 hasta el 685 a. y presumiblemente pasó toda o la mayor parte de su vida residiendo en Jerusalén. Su llamamiento como profeta a una edad joven llegó en una visión que fechó en el año en que murió el rey Usías, Isaías 6:1, que puede calcularse en el 742 a.C. Su relación con los reyes de Judá fue mixta. Fue ignorado en gran medida por Acaz, pero fue un consejero valioso del hijo de Acaz, Ezequías, quien se convirtió en el único monarca de Judá en el 715 a. En su vida, Isaías fue testigo de la destrucción del vecino del norte de Judá, el reino de Israel, y de la deportación de muchos miles de sus sobrevivientes a la cautividad en las regiones del norte y el este del imperio asirio. En el 701 a.C., Isaías también fue testigo de la casi completa destrucción del reino de Judá y la deportación de más de 200.000 personas más a la cautividad asiria. Los años finales de Isaías después del 700 a.C. los pasó en la única ciudad sobreviviente de Judá. Jerusalén era esencialmente una ciudad-estado solitaria durante 2 generaciones. Tras la muerte de Ezequías en el 687 a.C., Isaías se convirtió en persona non grata en la ciudad y, según la tradición judía, fue ejecutado tortuosamente por el hijo de Ezequías, Manasés. La gran profecía del templo de Jerusalén de Isaías parece haber sido escrita al comienzo de su ministerio profético, cuando era un hombre joven que informaba de una visión en la que veía la palabra de Dios concerniente a Judá y Jerusalén, Isaías 2:1, con énfasis añadido. En términos de interpretación, es vital subrayar aquí que el contexto de esta revelación era Judá y Jerusalén. El contexto de este oráculo está muy claramente establecido desde el principio. La revelación de Isaías era sobre Judá y Jerusalén, y el contexto temporal de la profecía está situado en los últimos días. El lugar específico dentro de Jerusalén es el monte de la casa del Señor, Isaías 2:2. El apóstrofe posesivo oscurece levemente la redacción exacta del hebreo original de Isaías, que literalmente significa montaña de la casa de Yahvé. Este monte es un lugar muy específico, no meramente una referencia metafórica a cualquier ubicación sagrada en general. Es la cima que también se conoce en la Biblia hebrea como el Monte Moria, 2 Crónicas 3:1, el famoso Monte del Templo en Jerusalén. El Templo de Salomón, que estaba sobre el Monte Moria, era comúnmente llamado la Casa del Señor desde el tiempo de su construcción, alrededor del 950 a.C. 1 Reyes 6:1, hasta el día de su destrucción en el 586 a.C. 2 Reyes 25:9.
Por lo tanto, la frase montaña de la casa del Señor, tal como la usa Isaías, es una referencia clara y específica a un solo lugar, el monte del templo en Jerusalén, el sitio del templo de Salomón. Pero no era el templo de Salomón del que Isaías hablaba en su gran profecía del templo. El edificio construido por Salomón sería destruido por los babilonios en el 586 a.C., apenas un siglo después de la muerte de Isaías. Por el contrario, los últimos días mencionados en la profecía estarían a más de 27 siglos en el futuro de Isaías. El único significado contextual posible del oráculo de Isaías es que la casa del Señor de la que habló es un templo del pueblo de Judá que se construirá en Jerusalén sobre el monte Moria en los últimos días. Es instructivo considerar el título con el que los judíos se han referido al monte Moria por más de 2 milenios. Muchos años antes del nacimiento de Cristo, la costumbre judía llegó a requerir abstenerse de pronunciar el nombre divino hebreo Yahvé. Para la época de Jesús, el monte Moria ya no se mencionaba públicamente como la montaña de la casa de Yahvé, sino simplemente como la montaña de la casa, Har Habayit en hebreo, dejando sin pronunciar el nombre del Señor. Este es el título por el que todavía lo conocen todos los judíos en el Estado de Israel y en todo el mundo, Har Habayit, la montaña de la casa. Es un lugar donde los judíos que habían regresado a Jerusalén construyeron el templo de Zorobabel en el 520 a.C. y donde el templo de Herodes fue construido posteriormente en el 20 a.C. para reemplazar el edificio de 500 años de Zorobabel. Tanto el templo de Zorobabel como el de Herodes son conocidos en la conversación judía como el segundo templo. Fue el templo de Herodes el que Jesús conoció y reverenciaba y que fue destruido por los romanos cuando arrasaron Jerusalén en el año 70 de número C, poniendo fin al período del segundo templo. La tradición judía reconoce la gran profecía del templo de Isaías como prediciendo un templo judío en los últimos días sobre Har Habayit, un templo futuro al que se hace referencia en la conversación judía como el tercer templo. Que el tercer templo sería un templo del pueblo de Israel está claro en las palabras de Isaías 2:3. Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Jacob, por supuesto, también era conocido como Israel. Por lo tanto, la casa del Dios de Jacob es la casa del Dios de Israel, la casa del Señor. Pero también es notable que el templo de Jerusalén en los últimos días está predicho como un lugar al que fluirán todas las naciones. El término hebreo traducido como naciones en Isaías 2:3 es Hagoyim, que literalmente significa los gentiles. Este pasaje podría legítimamente rendirse como hacia él fluirán todos los gentiles, lo que significa que el templo de Jerusalén en los últimos días atraería a toda la humanidad. En este punto es importante enfatizar que este estudio no intenta predecir cómo ni cuándo el templo de Jerusalén en los últimos días, al que se refiere Isaías 2, será construido sobre la montaña de la casa. El monte del templo judío en Jerusalén está actualmente ocupado por un santuario islámico construido en el año 687 de la C, conocido como la Cúpula de la Roca. Todo el monte del templo es conocido en la conversación islámica como Haram al-Sharif, el noble santuario, y en referencia a la mezquita de Al-Aqsa construida en el año 710 DC, justo al sur de la Cúpula de la Roca. Está generalmente acordado que la Cúpula de la Roca se encuentra sobre el lugar mismo de los templos antiguos en el monte Moria. Solo el tiempo dirá cómo el terreno en el que ahora se encuentra el santuario musulmán podría llegar a ser el sitio de un templo construido por el pueblo de Judá. Todo lo que la profecía de Isaías 2 señala con claridad es que eso es exactamente lo que está predicho, y esa predicción no puede cambiarse ni ignorarse. Y entonces todo enmudeció. Después del río que retrocedía, después de las luces extrañas, después del granizo y la lluvia roja como sangre, después del viento abrasador del este, después de los cielos escarlatas y las montañas que se resquebrajaban, Jerusalén se sumió en el silencio. No era un silencio ordinario, un silencio pesado y antinatural se posó sobre la ciudad. No cantaban pájaros, no soplaba el viento por las calles antiguas, incluso el zumbido lejano del tráfico pareció desvanecerse. Durante largos periodos de tiempo, la ciudad vieja quedó completamente quieta, como si el propio aire estuviera conteniendo el aliento. La gente salió a la calle y sintió la ausencia más que cualquier sonido. No era tranquilo, era apremiante, era expectante.
Los científicos hablan de condiciones atmosféricas temporales o anomalías acústicas. Admiten que no pueden explicar del todo por qué distritos enteros caerían en un silencio tan completo al mismo tiempo, noche tras noche. Y en esa admisión, los límites del conocimiento empírico se hacen visibles. La ciencia, con toda su capacidad extraordinaria para medir, clasificar y predecir, trabaja dentro de un universo de causas y efectos conocidos. Cuando encuentra algo que no cabe en ese universo, su respuesta honesta es: no sabemos. Y esa honestidad, cuando emerge de labios de quienes tienen los instrumentos más sofisticados que la humanidad haya construido, abre involuntariamente un espacio. Un espacio donde la pregunta que la ciencia no puede responder se vuelve legítima. Un espacio donde la explicación espiritual no es un refugio de la ignorancia, sino la única categoría lo suficientemente amplia como para contener lo que se está observando, porque hay silencios que los instrumentos pueden medir y silencios que solo el corazón puede percibir. Hay ausencias de sonido que tienen una causa física rastreable y ausencias que se sienten como una presencia, como si algo invisible y enormemente significativo estuviera ocupando el espacio donde antes había ruido. Los que habitaron esas calles durante esos días dijeron que el silencio no era la ausencia de algo, sino la llegada de algo. Una plenitud extraña que llenaba el vacío acústico con algo que no podía grabarse ni analizarse, solo sentirse con la parte del ser humano que trasciende los 5 sentidos ordinarios. Pero las escrituras han descrito desde hace mucho este tipo de silencio. En Apocalipsis 8:1 está escrito: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo por espacio de media hora. Un silencio profundo antes de que comenzaran los últimos juicios de las trompetas. Y en Amós, el Señor declara que vendrá un hambre en la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Un silencio tan profundo que la gente buscará la voz de Dios y no la encontrará fácilmente. Todas estas señales, el retroceso de las aguas, las luces celestiales, las montañas que se dividen, el cielo rojo como sangre, las trompetas y ahora este silencio pesado y expectante, no están ocurriendo en lugares diferentes ni en momentos distintos, están convergiendo ahora mismo en Jerusalén. La ciudad que ocupa el centro de la historia redentora de Dios tiembla, brilla, se resquebraja, clama y luego cae en silencio, como si la creación misma supiera que algo está a punto de desplegarse, como si el cielo dijera: quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Esto ya no es solo una serie de eventos extraños, esto es alineación, esto es advertencia. Esto es invitación. Hay 3 palabras que raramente se reúnen en el mismo párrafo, y sin embargo las 3 son necesarias para capturar lo que está ocurriendo. La alineación habla de orden, de que las piezas están encontrando su lugar después de siglos de dispersión. La advertencia habla de urgencia, de que el tiempo de la respuesta fácil se está acortando. Y la invitación habla de misericordia, de que incluso en la hora de los juicios proféticos, la puerta no se cierra sin antes llamar, sin antes dar tiempo para que el corazón se oriente hacia lo que importa. Ninguna de las 3 puede existir sin las otras 2. Una alineación sin advertencia sería espectáculo, una advertencia sin invitación sería solo terror, una invitación sin alineación sería vacía de peso. Juntas, estas 3 palabras describen el carácter de un Dios que actúa en la historia no para aplastar, sino para llamar, no para eliminar, sino para reunir a quienes tienen oídos para escuchar y corazones dispuestos a responder. La gran profecía del Templo de Jerusalén que se encuentra en Isaías 2:1-3 es uno de los pasajes más notables de la Biblia hebrea o de todas las escrituras antiguas. El profeta Isaías era hijo de Amós, conocido en hebreo como Yeshayahu ben Amot. Vivió en el reino de Judá aproximadamente entre el 760 y el 685 a.C., y su llamamiento como profeta a una edad joven llegó en una visión que fechó en el año en que murió el rey Usías. Isaías 6:1. Su relación con los reyes de Judá fue mixta. Fue ignorado en gran medida por Acaz, pero fue un consejero valioso del hijo de Acaz, Ezequías. En su vida, Isaías fue testigo de la destrucción del reino del norte de Israel y de la deportación de miles de sus sobrevivientes hacia las regiones del norte y el este del imperio asirio. En el 701 a.C. también fue testigo de la casi completa destrucción del reino de Judá y la deportación de más de 200.000 personas más a la cautividad asiria.
Los años finales de Isaías, después del 700 AC, los pasó en la única ciudad sobreviviente de Judá. Jerusalén era esencialmente una ciudad-estado solitaria durante 2 generaciones. La gran profecía del Templo de Jerusalén de Isaías fue escrita al comienzo de su ministerio profético y su contexto declarado de manera específica es Judá y Jerusalén. Además, su contexto temporal se sitúa en los últimos días, Isaías 2:2. El lugar específico dentro de Jerusalén al que señala la profecía es el monte de la casa del Señor, una referencia clara y específica a un solo lugar, el monte del templo en Jerusalén, el sitio del templo de Salomón. Este monte es conocido en hebreo como el monte Moria, mencionado en 2 Crónicas 3:1, y para los judíos de todo el mundo sigue siendo conocido simplemente como Jarabayit, el monte de la casa. Fue allí donde Salomón construyó el primer templo alrededor del 950 AC. Allí donde el pueblo que regresó de la cautividad babilónica levantó el templo de Zorobabel en el 520 AC. Allí donde el templo de Herodes fue construido en el 20 AC para reemplazar el edificio de 500 años de Zorobabel. Y fue el templo de Herodes el que Jesús conoció y reverenciaba, y que fue destruido por los romanos cuando arrasaron Jerusalén en el año 70 de Ciona, poniendo fin al período del segundo templo. La tradición judía reconoce la gran profecía del templo de Isaías como prediciendo un templo judío en los últimos días sobre Jarabayit, un templo futuro al que se refieren en la tradición judía como el tercer templo. Que el templo de Jerusalén en los últimos días sería un lugar al que todas las naciones fluirían, está claro en las palabras de Isaías 2:3. Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Actualmente el monte del templo está ocupado por un santuario islámico construido en el año 687 d.C., conocido como la Cúpula de la Roca. Solo el tiempo dirá cómo el terreno donde ahora se encuentra ese santuario podría llegar a ser el sitio de un templo construido por el pueblo de Judá. Todo lo que la profecía de Isaías 2 señala con claridad es que eso es exactamente lo que está predicho, y esa predicción no puede cambiarse ni ignorarse. Reuniendo todo lo que se ha develado desde el principio de esta serie de señales, algo se vuelve ineludiblemente claro. No estamos ante incidentes separados que coinciden por azar en el mismo periodo de tiempo. Estamos ante una progresión, una secuencia donde cada elemento añade su voz a un coro que crece en volumen e intensidad. El río retrocede, las luces aparecen, las montañas se agrietan, el granizo cae. La lluvia enrojece, el viento del desierto sopla, los cielos se tiñen de escarlata y forman una cruz, las trompetas resuenan, y luego el silencio, ese silencio que no vacía sino que llena. Para quien observa sin filtros ideológicos, la pregunta no es si esto tiene importancia, la pregunta es si tenemos la valentía de detenernos y escuchar lo que todo ello está diciendo juntos. Lo que se destaca no es ningún evento aislado, sino el patrón inconfundible que atraviesa cada capa de los eventos recientes. Desde los cielos hasta las profundidades de la tierra, desde lo visible hasta lo oculto, cada señal se ha sentido distinta en el aislamiento, una luz misteriosa flotando en el cielo, lluvias torrenciales e inundaciones repentinas que convirtieron calles en ríos y laderas en caos. Un cofre antiguo desenterrado del deslizamiento que contenía 2 palomas blancas vivas que habían sobrevivido de alguna manera en total oscuridad, una luz suave y pulsante que apareció durante una reunión de oración vespertina, un cuerpo atado descubierto en una cueva remota, y ahora la conversación creciente en torno a las vacas rojas en la tradición judía. Tomados por separado, cada uno podría descartarse o explicarse racionalmente. Pero juntos forman una secuencia que se vuelve imposible de pasar por alto. Las escrituras hablan con frecuencia no en incidentes aislados, sino en patrones interconectados. En Lucas 21:11, Jesús describe grandes terremotos, hambrunas y pestes en varios lugares, y señales espantosas y grandes del cielo. No es un momento aislado, sino una convergencia de eventos que se desarrollan en diferentes ámbitos en diferentes momentos, pero extrañamente vinculados. Y esa vinculación es exactamente lo que muchos están comenzando a sentir hoy, no como prueba absoluta, no como profecía garantizada, sino como una reflexión profunda. El mundo en 2026 ya refleja esta inquietud interior de maneras llamativas. Las tensiones geopolíticas continúan hirviendo a fuego lento, con conflictos en el Medio Oriente escalando, las presiones económicas aumentando en medio de tensiones en la cadena de suministro y la inflación, y las divisiones sociales profundizándose en las naciones. Así como las inundaciones repentinas abrumaron paisajes familiares cerca de Ridge Summit, la ansiedad colectiva parece crecer de la noche a la mañana.
Así como el suelo se desplazó y reveló tanto vida como sombra, las certezas largamente sostenidas en la sociedad, la política y la seguridad personal se sienten cada vez más inestables. En Efesios 5:14, el llamado resuena claro: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. No se trata de pánico, se trata de despertar. Porque momentos como estos, ya sean perturbaciones naturales, descubrimientos simbólicos o simplemente fenómenos mal entendidos, comparten un efecto común: interrumpen lo ordinario. Apartan el enfoque de las distracciones diarias y lo dirigen hacia algo mucho más esencial. No todos leerán estas señales de la misma manera. Algunos las llamarán coincidencia, otros verán un significado más profundo. Pero lo que más importa es a dónde nos conducen, a un examen fresco de las prioridades, a un retorno a lo que verdaderamente perdura, a una búsqueda tranquila de algo inconmovible en un mundo que se siente cualquier cosa menos estable. A lo largo de la historia, las señales nunca fueron solo sobre el mundo exterior cambiando. Eran invitaciones para que la gente reconociera que algo dentro de ellos también necesitaba cambiar. Hay varias lecciones que emergen de todo lo que se ha desplegado. La primera es la conciencia. No el tipo ansioso impulsado por el miedo, sino una presencia tranquila e intencional. En 1 Tesalonicenses 5:6 se nos dice: no durmamos pues como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Es un llamado a vivir con atención, a moverse cada día con propósito más que en piloto automático. Hay también una lección sobre los cimientos. En Lucas 6:48, Jesús pinta la imagen de un sabio constructor. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Las tormentas llegarán, ya sean las inundaciones literales cerca de Ridge Summit o las figurativas de las incertidumbres de 2026. Lo que determina si nos mantenemos firmes no es la